Hola, aquí tenemos un proyecto donde se diseña una baldosa para un uso de un piso. Se dibuja, se dibuja un triángulo en el centro de la baldosa. Se dibuja otro triángulo más grande obtenido al ampliar el triángulo del centro, manteniendo los ángulos del triángulo central y el triángulo ampliado iguales. Es decir, cogen un triángulo de una baldosa y la hacen más grande. Entonces nos hacen una pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la relación entre los dos triángulos es verdadera? A, son congruentes porque ambas figuras son triángulos. B, son semejantes porque tienen la misma forma y lados, los lados no son no proporcionales. C, son semejantes porque la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es la misma. Son congruentes porque las medidas de los ángulos son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero necesitamos explicar qué es un triángulo semejante. Triángulo semejante es, tiene varias particularidades. Debe tener ángulos iguales, debe tener distancias proporcionales y la misma forma. Vemos que el segundo triángulo es una ampliación del primero, eso lo decía el problema. Conserva los mismos ángulos. Entonces, ahí como podemos apreciar, hay un triángulo pequeño y hay un triángulo grande. Triángulo pequeño tiene los mismos ángulos que el triángulo grande. ¿Comprendido esta parte? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Ahora vamos a ver una explicación de algunos triángulos, de por qué son semejantes. Ahí vamos a ver que ese ángulo es igual al mismo ángulo de aquí abajo. Y vamos a ver otros ángulos que son proporcionales, es decir, son iguales. ¿Esto comprendido? Entonces el triángulo, como vemos, em, en la parte de abajo, las esquinas también son iguales. Los ángulos son iguales. Y en la parte A, un ángulo compartido para el triángulo pequeño rojo y como para el triángulo azul grande. Son compartidos ese mismo ángulo. Entonces, como les decía, los triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño y sus lados son, digamos, proporcionales. O sea, si los lados son desproporcionales, no va a ser un mismo triángulo congruente. Va a dar otra figura a la congruencia como tal. Yo les voy a dejar un link en la guía, donde pueden ver esa página. Vamos a poder apreciar la semejanza de triángulos. Como vemos, aquí hay una semejanza de triángulos, hay un triángulo más pequeño que el otro. Y vamos a ver diferentes ejemplos. Si lo queremos ver más a fondo, ahí está el link en la guía. Por ejemplo, este es un recorte de este triángulo pequeño. El triángulo pequeño es un corte del triángulo grande. Y ahí hay un ejercicio para hallar un lado. Ese otro triángulo pequeño también es proporcional al triángulo grande. Como ven, tienen la misma forma. Aunque sea pequeño, uno más pequeño que el otro tiene la misma forma, los mismos ángulos. Vemos otros ejemplos. Aquí abajo vemos más ejemplos. Como vamos a conservando los ángulos, así están más pequeños. Es otro ejemplo.
Este es otro ejemplo. Unos tienen los mismos ángulos. Otro ejemplo. Vemos que hay uno más pequeño que el otro. Como vemos, todos los triángulos son diferentes. Que es una especie de triángulo rectángulo. Otro triángulo rectángulo. Como ven, hay diferentes tipos de triángulos. Después vamos a ver una clasificación de triángulos. Listo, sus lados son correspondientes o proporcionales, que no tengan la misma longitud. Los lados del segundo son el doble del primero, es decir, por eso son proporcionales. Aquí vamos a analizar por qué las respuestas son, cuáles son las correctas y por qué las son incorrectas. Son congruentes esa es la A, son congruentes porque ambas figuras son triángulos. Pues sí, ambas figuras son triángulos, pero eso no significa algo más, o sea, eso no es tan sólido. Además, uno es más grande que el otro. Entonces, o sea, tiene que haber una razón más de peso. Esa es una razón, puede ser válida, pero no. Debemos, estos tipos de ejercicios, vamos a ver, todos los triángulos son diferentes. Por ejemplo, el equilátero tiene sus, todos sus lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales. El escaleno, todos son desiguales, sus lados. Como vemos, los ángulos son diferentes. Aquí vemos un triángulo rectángulo, que el primero. El segundo es un triángulo acutángulo, o sea, menor a 90 grados. El tercero es un triángulo obtusángulo, o sea, mayor a 90 grados. Aquí vemos un resumen. El isósceles, el escaleno. Como vemos, todos son triángulos acá, pero no todos son escalenos. O sea, aquí no son escalenos. Perdón, no son congruentes. Para que sean congruentes tienen que ser los dos escalenos o los dos otros ángulos, por ejemplo. Ahora vamos a analizar la respuesta B. Son semejantes porque tienen la misma forma y lados correspondientes o proporcionales. Sí, ya lo habíamos dicho. Tienen la misma forma, como vemos acá. Un pequeñito, una forma de esta forma. El grande es como una ampliación. Y sus distancias o sus medidas son proporcionales, como podemos observar en la parte de abajo. Entonces guardan forma y guardan proporcionalidad. Entonces por ese lado son congruentes. Y además sostienen ángulos iguales. O sea, cumplen tres características. Listo, por tanto, ahí como lo preguntaba, cuál es la más acertada? En ese momento va ganando la B. Vamos a analizar la C. Entonces la B, vemos que esa es como la opción más correcta. La C dice que son semejantes porque la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es la misma. Pues aquí está hablando de 180 grados, por si es triángulo escaleno, si es isósceles, si es octosángulo, si es acutángulo, si es rectángulo, todos van a medir 180 grados. Pero para ser congruentes vemos que son unas tres características principales: forma, eh, proporcionalidad. Esto es semejante porque la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es la misma. Entonces vemos que no. Obviamente, como vemos, si es un triángulo rectángulo, todos son diferentes. Pero aunque sume 180 grados todos, pero son diferentes. La D, vamos a observar la D. Todos los mismos son congruentes porque las medidas de los ángulos son iguales. Vemos que debe cumplir varias opciones para que sean congruentes. Todos los mismos ángulos no garantizan que sean congruentes, solo garantiza que puedan ser semejantes. Para ser congruentes también deben tener los mismos lados.
Es decir, ser proporcionales, por ejemplo, en el tamaño, tener una proporcionalidad. Entonces, como vemos la respuesta más correcta, pues aunque las respuestas vemos que tienen algunas verdades, pero la más correcta para este caso fue la B.